Cuando escuchas el nombre Corea del Norte, probablemente piensas en Kim Jong-un, misiles nucleares, dictadura. Y siendo honestos, fútbol no suele estar en esa lista. Mucho menos el nombre de Hong Kwang-song, un joven prodigio norcoreano que llegó a estar vinculado con clubes como Liverpool y Juventus. Lo cierto es que tenía un talento brutal y durante un tiempo fue considerado el futuro del fútbol norcoreano. A pesar de tener tantas virtudes, un día de la nada simplemente desapareció. Durante años nadie supo dónde estaba, qué pasó con él o si siquiera seguía jugando al fútbol. Así que la pregunta es clara: ¿quién es Hong Kwang-song y qué demonios pasó con su carrera? Antes, hay algo importante que debes saber, y que Corea del Norte sí tiene historia en el fútbol. Un dato clave fue que se clasificaron al Mundial de 1966 tras eliminar a Australia. En la fase final quedaron en un grupo durísimo junto a URSS, Italia y Chile. Empezaron mal, derrota ante la URSS y un empate 1-1 con Chile. Llegaron al último partido contra Italia con todo en juego. Si querían avanzar, debían derrotar a uno de los grandes de Europa. Y lo hicieron. Con un gol de Park Du-ik, Corea del Norte venció 1-0 a Italia, eliminó a los transalpinos y avanzó a cuartos. Fue un pelotazo histórico. Lo curioso es que ese resultado no provocó rechazo sino admiración. Con los años, Italia mostró respeto por el fútbol norcoreano y se tejieron lazos que, décadas después, facilitarían intercambios deportivos y oportunidades. Ese vínculo con Italia tendrá peso en la historia de Hong. Pasemos a Hong Kwang-song. Su nombre también aparece como Han Kwang-song en algunos medios. Nació el 11 de septiembre de 1998 en Pyongyang, en una familia trabajadora. Desde niño se obsesionó con el balón y acabó entrando en la Pyongyang International Football School, una academia juvenil que acoge cada año a unos 200 jóvenes norcoreanos, con la ambición de ser futbolistas. Sí, suena raro. Una academia en uno de los países más herméticos, pero es real, financiada por el gobierno. Según analistas como Christopher Green, cuando Kim Jong-un llegó al poder en 2012, reforzó la educación física y puso más foco en el fútbol. Ese cambio ayudó a que la academia creciera y que las jóvenes promesas tuvieran oportunidades reales. La estrategia no era encerrar el talento en casa, querían exponerlo al fútbol internacional. Por eso, en otoño de 2013, la selección sub-16 vinculada a la academia viajó a Barcelona para entrenar en la Academia Marcet. Entre todos los chicos destacó uno, Hong Kwang-song. Ese año en España fue la antesala del campeonato asiático sub-16 de la AFC en Tailandia. Allí Corea del Norte sorprendió. Pasó la fase de grupos con 2 victorias y un empate, y Hong marcó en cada partido de la fase de grupos. Vencieron a Irán en cuartos por penales, repitieron la historia contra Australia en semifinales y llegaron a la final frente a Corea del Sur, su eterno rival político y deportivo. Contra todo pronóstico, Corea del Norte ganó 2-1 y Hong anotó un gol decisivo. Se consagraron campeones de Asia Sub-16. Hong terminó el torneo con 4 goles en 6 partidos, erigiéndose en la figura del equipo y confirmando que la estrategia de enviar a los jóvenes a Europa estaba dando frutos. Con ese rendimiento, quedó claro que devolver a esos chicos al aislamiento norcoreano sería contraproducente para su formación. Había que buscar una academia europea que los acogiera. Aquí reaparece Italia. Por la relación deportiva y política forjada desde 1966, Mauro Costarella, de la ISM Academy, aceptó recibir a los jóvenes. Además, personajes como Antonio Razzi, que llegó a ser cercano a Kim Jong-un y que incluso pasó 5 días recorriendo Corea del Norte. Con ello ayudaron a allanar el terreno diplomático para que los chicos obtuvieran visas educativas y pudieran entrenar en Italia al alcance del scouting europeo. No obstante, una limitación de la FIFA prohíbe fichajes profesionales de menores. Hong no pudo firmar contrato hasta cumplir 18 años, así que su etapa italiana inicial fue de adaptación, entrenamientos, aprendizaje del idioma y asimilación cultural, pero sin un contrato profesional. Al cumplir la mayoría de edad, los grandes clubes aparecieron.
Manchester City, Juventus y Liverpool mostraron interés. Liverpool envió a su jefe de scouting, Barry Hunter, a conocerlo. En esa reunión, Hunter intentó seducirlo con la promesa de que podría conocer a Steven Gerrard. El detalle: Hong no tenía idea de quién era Gerrard, ni siquiera cuando le mostraron una foto. Puede sonar extraño o incluso grosero, pero hay que entender la burbuja informativa de la que provenía. Ambos lados se lo tomaron con humor, e incluso Hong hasta se disculpó. Finalmente, no firmó por Liverpool. Siguiendo el consejo de su agente, Sandro Stern, y del director deportivo de la ISM, Stefano Casuca, aceptó una prueba de 8 semanas con Cagliari. El 10 de marzo de 2017 rubricó su primer contrato profesional, convirtiéndose en el primer norcoreano en integrarse al club sardo. Su adaptación fue explosiva. En un amistoso, anotó un hat-trick y convenció tanto al cuerpo técnico que lo adelantaron al primer equipo. Debutó en Serie A el 2 de abril de 2017, jugando los últimos 4 minutos en una victoria 3-1. Una semana después, en su segunda aparición, marcó su primer gol en la categoría, superando a Joe Hart en un partido contra el Torino, pasando a la historia como el primer norcoreano en anotar en la Serie A. Con esos méritos, Cagliari le ofreció un contrato más amplio hasta 2022. Como no podían garantizarle minutos regulares, lo cedieron al Perugia para que ganara experiencia en Serie B. Allí, debutó con un hat-trick, en una victoria 5-1. Sumó 7 goles en 17 partidos antes de ser repescado por Cagliari. De regreso, acumuló 7 apariciones más en Serie A, pero luego volvió a Perugia en otra cesión. En esa segunda etapa, hizo 4 goles y 2 asistencias en 19 partidos, aunque su progreso se vio frenado por una lesión de rodilla que requirió operación. Mientras su rendimiento crecía, también lo hacía la atención mediática. Un delantero norcoreano marcando en Italia era un imán de curiosidad y de complicaciones. Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, explicó que el gobierno norcoreano establecía fuertes restricciones sobre la exposición pública del jugador. Le prohibían aparecer en televisión o realizar actos promocionales. En una ocasión, cuando estaba previsto que Hong saliera en un programa, un representante norcoreano llamó para vetarlo y amenazó con repatriarlo si se incumplían esas reglas. Era una situación límite. El talento generaba interés comercial, pero las normas externas lo silenciaban. A pesar de todo, su carrera parecía seguir ascendiendo. En septiembre de 2019, llegó a Juventus en un préstamo de 2 años con obligación de compra. Apodado por algunos como el Ronaldo norcoreano, parecía que podría coincidir con Cristiano Ronaldo. No obstante, la realidad fue distinta. En la Juventus, jugó principalmente con el Juventus U23 en Serie C, donde registró un gol y 2 asistencias en 20 partidos. Aún así, fue convocado en 2 ocasiones al banquillo del primer equipo, convirtiéndose en el primer asiático al que Juventus llevó a la grada en Serie A. El 2 de enero de 2020, Juventus hizo efectiva la compra por 3,5 millones de euros, pero solo 6 días después lo vendieron al Al Duhail de Qatar por 7 millones. ¿Por qué esa maniobra tan rápida? La explicación tiene que ver con la política internacional. El 17 de diciembre de 2017, la ONU ordenó que los norcoreanos, trabajando en el extranjero, debían ser repatriados en un plazo de 24 meses como parte de un paquete de sanciones. Esa presión normativa complicaba la permanencia de ciudadanos norcoreanos en el extranjero, y eso pudo forzar movimientos rápidos para evitar incumplimientos en Europa. Venderlo a un club del Golfo parecía una forma de sortear temporalmente ese problema. En Al Duhail, Hong tuvo un paso interesante: 3 goles y una asistencia en 10 partidos, y contribuyó al título en la Qatar Stars League. Sin embargo, incluso allí, las sanciones terminaron afectándolo. Pese a que su contrato incluía mecanismos para evitar que su salario fuera enviado a Corea del Norte, la presión internacional obligó al club a rescindir su vínculo. Desde septiembre de 2020, el rastro público de Hong se pierde. Durante años no hubo noticias claras sobre su situación. En ese tiempo, hubo versiones y rumores. Mauro Costarella, de la ISM Academy, dijo haber hablado con Hong un par de veces y comentó que estaba dispuesto a jugar en otros lugares, incluso en Malasia, pero las sanciones parecían perseguirle.
Además, con la llegada de la pandemia, la selección norcoreana se retiró de prácticamente todas las competiciones y fases de clasificación por el COVID-19, cerrando otra vía de visibilidad para el jugador. El resultado fue 3 años de silencio mediático. Y entonces, con el regreso de Corea del Norte a las competiciones, Hong reapareció. Con la reactivación de la selección en las eliminatorias para el Mundial 2026, volvió a ser noticia. Fue titular en la derrota 1-0 ante Siria, llevando el dorsal 10 y jugando por la banda izquierda. En el siguiente partido, la goleada 6-1 sobre Myanmar, Hong marcó y dio una asistencia, dejando claro que no había abandonado su olfato goleador. Todo apunta a que no se quedó parado. Lo más probable es que siguiera jugando en la liga principal norcoreana, cuyos partidos rara vez se transmiten internacionalmente, por eso resulta difícil confirmarlo desde fuera. Hubo rumores, no verificados, de que habría fichado por el club más laureado de Corea del Norte y habría jugado allí, pero no existe una confirmación oficial. Sea como fuere, la conclusión es dolorosa. Las sanciones y la política internacional limitaron gravemente su capacidad de desarrollar una carrera libre en Europa. Hong se transformó en un ejemplo de ¿qué pudo haber sido? Un talento real cuyo camino hacia la élite se vio truncado por factores externos, ajenos a su rendimiento en el campo. Dime en los comentarios, ¿qué otro misterio o historia deberíamos de revisar? Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que ya estamos próximos a los 10.000 suscriptores. ¡Nos vemos!